realizaremos la presente entrevista al ingeniero Azur Salvador López Pérez, gerente de operaciones de Consorcio y Proyectos, una empresa encargada de lo que será el diseño y la planeación de carreteras y puentes. Bienvenido, Azur. Muchas gracias, Gaba. Ok, y vamos a iniciar con las preguntas. Adelante. ¿Cuáles son los valores en los cuales se sustenta el trabajo en la empresa? Perfecto. Pues fíjate, Gaba, que en general dentro de la organización se premia mucho el que no solamente seas un buen profesionista, sino que también seas una buena persona. Entonces, por lo regular tenemos mucho arraigados los valores de la ética profesional, el trabajo en equipo, y lógicamente estamos muy orientados al tema de resultados y superar expectativas de los clientes. La mayoría de las cuestiones tratamos también de darle como ese giro a los problemas y tratamos de verlos como retos, y lógicamente una vez que completamos los retos, pues para nosotros es una satisfacción personal. Y en el tema personal, como te comentaba, pues estamos premiando más el hecho del ser humano sobre el profesionista. Pues sí nos encargamos mucho de que todos nuestros colaboradores tengan como esa calidad humana y tengan como esa empatía, no solo con la gente del equipo, sino también con las personas que están a su alrededor, porque estamos conscientes de que si hay una persona que tiene algún problema en su casa o en su familia o en la escuela, porque también tenemos estudiantes, pues lógicamente se va a reflejar en el trabajo. Entonces, en la medida en que nosotros tratemos de generar un ambiente propositivo en el trabajo, pues creemos que se puede premiar al resto de las áreas de su vida. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los símbolos materiales que se pueden encontrar dentro de la empresa? Ok, pues mira, símbolos materiales, pues hay varios. Lógicamente eso depende de las tareas que vayas a desarrollar, pero te podría destacar que en la mayoría de los casos, pues lógicamente tenemos un código vestimenta, y pues para reforzar ese código vestimenta, la organización, a todos los miembros del equipo, la verdad no estoy muy seguro si es cada año o cada 6 meses, pero nos dan un uniforme. Entonces, hay miembros del equipo que por cuestiones de facilidad a lo mejor quieren más de uno, digo, también se puede hacer eso. Entonces, yo creo que el primer símbolo así que tenemos globalmente es el uniforme. También por temas de contingencia y COVID, también nos llevan cierto equipo de seguridad, o sea, lo que son los cubrebocas y geles antibacteriales. También, por ejemplo, el personal que trabaja en campo, porque también es importante destacar que no nada más es una empresa de ingeniería que está en una oficina, sino también tenemos personal desplegado en diferentes construcciones. Entonces, se les otorga un equipo de seguridad, y lógicamente ese equipo de seguridad pues, consta de tu casco, de lentes, de chaleco, botas. En muchos de los casos, la verdad, estos símbolos materiales están brandeados con los logotipos de la empresa, también por temas de seguridad. También te podría mencionar que en ciertas posiciones de la organización, pues lógicamente tenemos computadoras portátiles que se otorgan para el tema de los seguimientos. También el tema de los vehículos, hay ciertos vehículos que vamos a decir que son vehículos utilitarios, pero acorde a la política de la empresa, pues realmente esos vehículos utilitarios también se usan vamos a decir, fuera del horario de la oficina. Y pues también si haces algún viaje o tu puesto está encargado precisamente de atender relaciones fuera de la oficina, pues también tienes como esa caja chica para el tema de los viáticos. Y yo creo que, salvo que se me olvide algo, creo que no sé si con eso completamos el tema de los símbolos materiales. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿utilizan algún lenguaje en particular dentro de la organización? Ya, pues fíjate que en cuanto al lenguaje, sinceramente, dentro de los equipos de trabajo, pues tratamos de hablarnos por nuestro nombre y hasta cierto punto de tutearnos. Digo, esa no es regla general. También hay muchas personas que a lo mejor por la edad o por la jerarquía, pues se les habla de usted o se les dice por su título profesional, ya sea ingeniero o arquitecto. Eso es por una parte. Y por otra parte, cuando estamos frente a un cliente o estamos con personas que están externas a la organización, ahí sí estrictamente
pues nos hablamos como ingenieros o como arquitectos, según sea el caso. Y pues yo creo que tratamos de que el lenguaje sea lo más, lógicamente, muy alineado a lo que es el respeto, y sobre todo que el lenguaje que estemos utilizando, pues que guarde todas las medidas, ¿no? Porque pues también al final del día es también lo que proyectas, no solamente tú como empresa, sino también como profesionista. Muy bien. ¿Realiza alguna actividad, ritual o ceremonia dentro de la empresa? Y en dado caso, ¿en qué consisten? Ok. Pues fíjate que como tal ceremonia o ritual, pues a lo mejor te pudiera destacar un par de ellos. El primero, podríamos decir que tenemos ciertos eventos en la oficina que, aunque parece que son eventos sociales, pues justamente se aprovecha la ocasión para dar un mensaje por parte de la dirección. Y uno de esos eventos, por ejemplo, pues es la Rosca de Reyes. Una Rosca de Reyes, pues como vamos a decir que prácticamente es cuando regresamos a labores, después de que cerramos el año anterior, pues ahí sí la dirección pues trata de tomar la palabra y pues darnos como que más o menos cuál es la perspectiva que se tiene con el trabajo en este año que está casi por comenzar. Otro de los rituales que se tiene o mensajes de dirección es el que se da en el Día de Muertos. Y también, por ejemplo, ahí se procura, digo, se han ido cambiando las dinámicas, ¿no? Pero si en ese año la organización, digo, no directamente, sino que a lo mejor un familiar o alguien, se nos invita a que cualquier persona que tenga algún familiar, un ser querido que haya fallecido durante ese año y quiera llevar alguna ofrenda o alguna fotografía para alguna manera recordar a nuestros difuntos, es bienvenida. Y pues lógicamente también en esa ocasión pues se aprovecha ese mensaje de dirección y más que nada va encaminado a como ese medio término de cómo estamos, cómo nos fue en medio año y prácticamente cómo lo vamos a cerrar. Y pues ya finalmente, ya como último ritual, yo creo que te pudiera decir que es la posada de la oficina. Y ahí sí prácticamente pues el mensaje va muy orientado a ver qué fue lo que hicimos en el año, las cosas buenas, las cosas malas y pues, lógicamente llevarnos un aprendizaje del mismo. Ok. Y por último, ¿qué características y significado tiene el logo de la organización? Ok, pues mira, a lo mejor el logo de la organización sí valdría mucho la pena que de alguna manera lo pudieras desplegar o de alguna manera lo pudieras incrustar en algún punto o compartir, pero pues básicamente lo que te pudiera destacar a grosso modo es que pues es un logo que asemeja o aparenta como un complejo vial y eso es la razón es porque inicialmente cuando se conceptualizó la empresa estaba muy orientada al tema de carreteras, puentes, complejos viales, entonces parece como si fuera una esvástica y que esa esvástica en cada una de las, vamos a decir, ramales, pues aparentemente pareciese como si fuese una vialidad que va y se junta en una glorieta. Entonces, más o menos ese es el concepto. Y también, si te fijas, en esa esvástica que te platico, tiene como dos C que se entrelazan. Y pues ahí la idea es que diera la sensación de consorcio constructivo. Y también la C en la parte, me parece que es la azul, tiene un arco y finalmente tiene un tramito recto y ahí da la sensación de la P y ahora sí ya tienes por completo Consorcio Constructivo y Proyectos, que es el nombre de la empresa. Muy bien. Buenas noches, ingeniero. Hablando un Buenas noches. poquito sobre planeación, la pregunta es, ¿cómo es la planeación que se realiza al momento de tomar un proyecto? Ok, pues mira, en el tema de la planeación, la verdad es que es una empresa que está muy enfocada, muy orientada al tema de darle servicio ya sea a municipios, al Estado o a diferentes organismos federales. Entonces, en la mayoría de los casos, todos los proyectos que de alguna manera estamos involucrados provienen de una licitación pública. Entonces, en el tema de las licitaciones públicas, pues como a lo mejor ustedes conocen, y si no, pues sin ningún problema les comparto. Tú cuando llegas a una licitación pública en cualquier orden de gobierno,
hay ciertos prerequisitos que tú tienes que cumplir como empresa. Y una vez que ya pues cumpliste esos requisitos, tú ahora sí estás como de alguna manera habilitado para hacer una propuesta técnica y económica. ¿Qué es esa propuesta técnica y económica? Bueno, la propuesta técnica es cómo vas a resolver la problemática, por así decirlo, y vamos a decir de a grosso modo, y la propuesta económica es tu propuesta de solución, cuánto va a costar y cómo en qué tiempo lo vas a ejecutar, ¿no? Entonces, lógicamente, muchas empresas participan en esa licitación y la dependencia al final elige cuál empresa es la que mejor propuesta tiene, ¿no? De manera global. En caso de que la empresa que represento sea la elegida, pues lógicamente se hace un contrato y en ese contrato hay un programa de obra en donde vienen prácticamente todas las actividades que vamos a hacer y que de alguna manera ya la habíamos presentado dentro de nuestra propuesta técnico-económica y nosotros como dentro de esa planeación, pues lógicamente estamos obligados tanto legalmente como lógicamente al interior de la organización en cumplir los tiempos y formas que ya nos está de alguna manera empatando en el contrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Hasta ahorita les he platicado de cómo llegan los proyectos a la oficina. Ahora les voy a platicar un poquito del tema de planeación al interior de la misma. El caso es que una vez que nosotros ya tenemos el contrato en mano, por así decirlo, hay una parte de la oficina que se llama operaciones. Esa parte de la oficina es donde yo participo. Y operaciones, a su vez, tiene comunicación con las diferentes gerencias. Por ejemplo, una gerencia puede ser estructuras, otra gerencia puede ser arquitectura, topografía, etc. Entonces, operaciones dice, oye, ¿sabes qué? Tengo este contrato con esos alcances y ahí empezamos a hacer como esos enroques de ingeniería con las diferentes áreas. Entonces, por ejemplo, oye, topografía, yo necesito que tú entres tal día, vas a hacer este levantamiento. Y luego, una vez que tú termines topografía, esa información se la tienes que compartir, por ejemplo, al equipo de arquitectura. Luego, equipo de arquitectura, una vez que topografía les mande esa información, vamos a juntarnos para ver si hay algún pendiente que les haya faltado como ese kickoff para la propuesta arquitectónica. Y de lo contrario, pues esa información ahora sí la pasamos al área de estructuras, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que la planeación va muy enfocada a nuestra propuesta económica y sobre todo que ese organismo que les comento que se llama operaciones es como, pues no sé si les gusta el fútbol americano, pero es como si fuera el quarterback del equipo, ¿no? Entonces, más o menos es quien va llevando el proyecto al interior de la empresa y también hacia el exterior, porque al final de cuentas, como nosotros tenemos que cumplir ciertos entregables, operaciones se encarga de darle seguimiento y decir, oye, ¿sabes qué? Topografía, a ver, pásame tu información, déjame, voy con la dependencia, valido el entregable y lógicamente hay unas cosas que se llaman estimaciones. En base a las estimaciones es como la empresa empieza a cobrar el trabajo. Entonces, operaciones también se encarga de hacer el enroque con otra área que se llama contratos y concursos y pues ellos también se encargan de hacer su parte y empezar de alguna manera a cumplir con los entregables con la dependencia y que a su vez la dependencia empiece a gestionar los pagos subsecuentes. No sé si tenga alguna duda o si haya quedado claro o si quiera profundizar en alguna tarea, pues con todo gusto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Es un tema que pues, la verdad está interesante y abarca muchas cosas. Y pues no sé si mis compañeros tengan alguna duda o quieran hacer otra pregunta. Si no, continuamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿cómo es la estructura organizacional que manejan? Ok. De hecho, también a lo mejor en ese tema de la estructura organizacional, pues vale mucho la pena hacer como ese diagramita, pero pues les puedo platicar así a grosso modo, si lo viéramos como en bloques, les voy a platicar de los bloques de la parte superior hacia la parte inferior. Entonces tenemos un director general, que el director general pues prácticamente es el dueño de la empresa. De ese director general se desprende justamente operaciones, que es el área que les comento, que es como ese coreback entre las diferentes áreas, y luego de operaciones se desprende
una serie de gerencias. Entre las gerencias, pues está, por ejemplo, como les comentaba, estructuras, topografía, supervisión, arquitectura, vías terrestres, tránsito. Y cada una de esas gerencias, pues lógicamente tiene como a sus ingenieros o arquitectos, según sea el caso, y vamos a decir que son como si fuesen analistas, ¿no? O sea, de cuenta que hay un gerente de arquitectura, que a su vez ese gerente de arquitectura, pues a lo mejor maneja un equipo de, digo, suponiendo, y a lo mejor les voy a ir a ver el número, pero estamos hablando como de 7 u 8 arquitectos que están a cargo de esa gerencia de arquitectura, ¿no? También, por ejemplo, ahí hay un poquito de cambio en el tema de la topografía. Hay una gerencia de topografía, luego a su vez hay las topografías se dividen no tanto por equipos de trabajo, sino se dividen en brigadas. Entonces, cada brigada tiene un jefe de brigada, que es que la persona de jefe de brigada es la persona que está manipulando los aparatos. O sea, el que ustedes ven que está como viendo en un aparatito amarillo, ese es el jefe de la brigada. Y la brigada se compone vamos a decir, de la persona que manipula el equipo y la persona que está del otro lado, que nosotros le decimos como estadalero, y que lleva precisamente el estadal y que se encarga de hacer las mediciones. Y yo creo que a grosso modo, yo creo que sí les pudiera compartir cómo es esa organización, ¿no? Sí, claro, Azur. Seguimos con las siguientes preguntas. Uh-huh. Bueno, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo voy a preguntar acerca del área de recursos humanos. La primera pregunta, ¿cuáles son las fuentes de reclutamiento de personal que se maneja dentro de la empresa? Ok, pues mira, la verdad es que a mí me hubiera encantado que a lo mejor hubiera estado con nosotros presentes alguien de recursos humanos, porque como les comento, pues yo soy de operaciones. Sin embargo, como ya tengo ahí un buen rato, pues la verdad es que pues ya también me sé un poquito del tema del RH. Pero en el tema de reclutamiento, sinceramente, cuando en caso de que hubiese alguna vacante, por lo regular, la primer fuente es que tratamos de buscar que recomendados de las personas dentro de la organización. O sea, por ejemplo, oye, pues, ¿sabes qué? Necesito un ingeniero que haga tal tarea. Pues preguntamos de que, oye, pues no sé si tengas un hermano, primo, tío, sobrino que le interese el puesto, a los miembros que pues ya conocemos de alguna manera que trabajan, ¿no? A veces también resulta que pues durante el tiempo, a lo mejor, por ejemplo, a mí me contactaron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues te encargo mucho, ahí está el currículum de tal persona, y pues también como que trato de buscarlos, esos currículums. También lo otro es que pues buscamos en la universidad, la verdad, por lo regular, buscamos ahí en civil de la uni. Con los maestros, nos acercamos con los maestros, pues preguntarle si existe algún alumno por ahí destacado o que tenga buena perspectiva, que le interese participar. Algunas veces también, por ejemplo, en las constructoras, pues es muy dado de que haces, por ejemplo, un puente, se termina el puente y a lo mejor si no hay trabajo, pues ya se termina ese contrato, ¿no? Entonces, a lo mejor también buscamos con esas personas de las constructoras, de gente que hayan por alguna razón desocupado y que tengan buen desempeño, pues también atraerlas a la organización. Y ya si de plano es algo muy específico o no se empatan con ninguna de esas fuentes de reclutamiento, pues la verdad es que usamos redes sociales para tratar de buscar un perfil que se vea pues prometedor, y pues lógicamente empezamos ahora sí un proceso de entrevista. Ok. Bueno, pasando con la siguiente pregunta, también relacionada con el reclutamiento de personal, ¿qué documentos utilizan para reclutar personal? Pues fíjate que el documento la verdad es que es algo muy básico. O sea, de inicio, pues lógicamente sería el currículum. A mí por lo regular me gusta que cuando entrevisto a algún aspirante, me gusta que
hacerles como una prueba, digo, no es una prueba, pero vamos a decir que, pues les digo, o sea, los cito un día y, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero contratar a un ingeniero estructurista. Entonces, pues de entrada, por ejemplo, pues veo su currículum y pues, lógicamente que esté relacionado al área. Y una vez que pues, ya validamos eso, pues lo que procuro yo hacer, digo, no siempre se puede, pero pues procuro citar a la oficina y le digo que pues se traiga alguna presentación en algún proyecto en donde él haya participado. Entonces, ahí tenemos también una sala de juntas. Entonces, pues se llevan un proyecto, ya sea en un edificio, una casa o lo que vaya, lo que ellos hayan participado y que tengan plena certeza de lo que hicieron. Entonces, pues por ejemplo, se lo llevan y pues les damos unos 20 minutos o 15 minutos para que expongan cómo participaron, qué consideraciones técnicas tuvieron, qué resultados obtuvieron. Y eso la verdad es que lo hacemos, bueno, a mí me gusta en lo particular hacerlo para ver si hace match con el currículum que me están presentando y ver también la facilidad de palabra que tienen, si tiene liderazgo, porque la verdad es que una vez que ves a alguien exponer, pues te das cuenta de muchas cosas que pues no dice el currículum, ¿no? Entonces, pues por lo regular los aspirantes también te llevan como una copia de su presentación, pues para que la vayas siguiendo. Entonces, pues yo creo que a grosso modo, eso te pudiera decir que eso es como esa papelería, ¿no? Sí, bueno, una parte de esta pregunta creo que ya quedó respondida, pero igual es, ¿qué tipo de examen se aplica para filtrar la selección del candidato? Ah, bueno, muy buena. Pues uno, el tema de filtros, pues como les comentaba, es las recomendaciones que lleve, ¿no? El aspirante. Otra es como les platicaba, precisamente esa entrevista y como que exponga, ¿no? De alguna manera en lo que ellos hayan hecho. Posteriormente, RH también les hace un examen psicométrico y también les hace un examen sinceramente no sé si sea el nombre correcto, pero de IQ. Entonces, esos exámenes a nosotros, por ejemplo, como operaciones o al gerente de área, nos dan los resultados. Entonces, pues lógicamente hay personas que van más orientadas a lo que va a ser las tareas, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un jefe vamos a decir, un jefe de topografía, y en los exámenes resulta que no tiene liderazgo, pues a lo mejor puede ser muy bueno, pero no va a cumplir con el perfil que se está necesitando, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cuestiones son las que nos ayudan mucho al tema del filtrado. Ok, bueno, una vez que el candidato, el del personal, podríamos decir que cumplió con los filtros, ¿qué contratos pueden otorgar a los candidatos seleccionados? Mira, de los contratos seleccionados, la verdad es que no hay como una receta y nada está escrito en piedra, pero antes vamos a decir, estar en la nómina, se hacen contratos. Esos contratos pueden tener diversas duraciones. Hay contratos de 1 mes, hay contratos de 3 meses, 6 meses. Creo que hay uno intermedio entre 9 y 12. Y pues ya lógicamente dependiendo de cómo se vayan dando los vencimientos de los mismos y en base a la retroalimentación que tenga el equipo, pues ya vemos si se le renueva uno más o si de plano pues ya una vez hacemos como lo integramos a la nómina, ¿no? Perfecto. Bueno, y cuando ya ingresaron, ¿cómo es el proceso de inducción? Bueno, el proceso de inducción, la verdad es que se ha ido modificando mucho conforme, o sea, cuando yo recién inicié, la verdad es que no había como un proceso de inducción como tal, porque la verdad es que éramos muy poquitos y ahorita ya, pues sí somos un buen número. Entonces, el proceso de inducción es que la persona de RH, pues les platica más o menos cómo se compone la oficina, y la persona que es su jefe inmediato, se hace como una especie de ritual en donde imagínate que te llevo a ti, Diego, vamos a suponer que yo te voy a contratar, entonces te llevo cada una de las áreas y te digo, mira, Diego, este es el arquitecto tal, es el gerente de arquitectura
y vamos a ver al equipo de arquitectura, mira, pues aquí está el arquitecto tal, aquí está el arquitecto tal, y pues lógicamente te presento, ¿no? Pues Diego me va a estar aquí apoyando con, por ejemplo, con los cálculos estructurales. Ah, no, pues cualquier cosa que se les ofrezca de algún cálculo o alguna duda, pues se llama Diego, va a estar apoyándonos en tal área, ¿no? Entonces la idea de eso, pues es que conozcas también, o sea, que conozcas y te conozcan, pues para que la interacción en los diferentes proyectos y cualquier cuestión que haya, pues ya haya como que de alguna manera esa barrera ya esté rota y haya buena comunicación. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuáles son los planes de capacitación que tienen? Fíjate que una vez que, a lo mejor esa sí te voy a dar la regla, pero estoy casi seguro que una vez que tienes un año en nómina, y si tienes como ese buen desempeño, hay una beca que se otorga a los miembros del equipo para que estudien en una maestría. Esa maestría tú la puedes estudiar, vaya, donde tú quieras, y la beca consiste en un 50%. O sea, haz de cuenta que tú, vamos a suponer que tú quieres ser, por ejemplo, yo en mi caso, pues yo accedí a esa beca. Hice una maestría en estructuras en la uni, entonces la organización me pagaba el 50% de mi colegiatura y yo pagaba el otro 50% de mi colegiatura, y pues ya al final pues egresas con tu maestría, ¿no? Y pues lógicamente en ese proceso, pues también a lo mejor hay algún curso que tu jefe inmediato considere que pues vale la pena que tomes. Entonces también se hace como ese, de alguna manera, como plan de desarrollo. Pero la verdad es que ese plan de desarrollo va muy orientado o va muy enfocado a la visión que tenga tu jefe inmediato. Pero la maestría es así, pues es 100% el área donde te quieras desarrollar, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en ingeniería civil puede ser en ambiental, en vías terrestres, en tránsito, en estructuras. Entonces, pues ya es un tema un poquito más personal. El jefe del área es el que se encarga como de los cursos. Y a veces, por ejemplo, como tenemos ahora, vamos a decir, de alguna manera mucha colaboración con empresas un poquito más grandes. Por ejemplo, hace poquito de Acero nos invitó a un curso de capacitación para unos productos que ellos tienen. Entonces, pues son cursos que de alguna manera empresas, vamos a decir, especializadas en cierta área, nos involucran a nosotros para de alguna manera hacer sinergia, ¿no? Entonces, pues de esa manera, pues tenemos como esa actualización tanto de lo que nosotros buscamos como también como la información que nos llega o las invitaciones que nos llegan, ¿no? Pues me parece muy bien que haya esa capacitación dentro de la empresa hacia sus trabajadores. Eh, es una se ve que es una gran empresa para poder trabajar. Y bueno, muchas gracias. De mi parte sería todo. Ahora vamos a seguir con las siguientes preguntas y es, ¿qué tipo de liderazgo maneja dentro de su equipo de trabajo? ¿Qué tipo de qué, perdón? Liderazgo. Ah, ok. Bueno, pues fíjate que en el tema de liderazgo, la verdad, ahí sí puede ser una pregunta muy amplia, pero por lo regular se le trata de dar desarrollo a las personas que tienen más tiempo en la organización. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que hay una vacante de arquitectura, hay una vacante de gerente de arquitectura, pues de alguna manera disponible. Entonces, se trata inicialmente de que las personas que ya tengan más tiempo perteneciendo al equipo de arquitectura, pues se trata de que esa persona, vamos a decir, suba a ese otro escalón, porque también la verdad es que si tú vienes desde abajo de la organización y vas subiendo, pues la verdad es que por sí solo habla de liderazgo, ¿no? Entonces, la verdad es que procuramos contratar personas para la parte, vamos a decir, de analistas o las partes de arquitectos, ingenieros recién egresados para empezarles a dar desarrollo. Entonces, yo creo que un punto fundamental es también inclusive cómo la organización crece, y precisamente es eso, ¿no? Darle desarrollo a las personas que ya están de alguna manera formando parte del equipo y únicamente contratar a gente que nueva o que está buscando experiencia. La verdad no hemos, salvo muy honrosas tarde, hemos contratado personas que de alguna manera tienen experiencia,
pero la verdad es que la mayoría viene precisamente, vamos a decir, que viene desde abajo y van subiendo, y de esa manera yo creo que es muy buen ejemplo de cómo ejercer el liderazgo. Otro de los temas es que, como les comentaba, pues lógicamente se procura que no solamente seamos buenos profesionistas, sino seamos mejores seres humanos, entonces se procura que cualquier tema personal, del índole que sea, pues va primero eso sobre el trabajo. O sea, por ejemplo, si a mí una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me tengo que ausentar del trabajo porque mi mamá o mi papá está enfermo, lo que sea. O sea, la verdad, adelante. O sea, lógicamente trabajo siempre va a haber y pues ese lazo familiar no siempre. Entonces, aunque tengamos mucho trabajo y aunque lo que está haciendo es sumamente relevante para la organización, pues tratamos como equipo también de solventarlo y de ayudarlo y apoyar esa parte, pues para que de alguna manera la otra persona se sienta respaldada y pueda atender como esa situación personal o familiar. Entonces, yo creo que eso hace que la otra persona también se sienta pues de alguna manera comprometida, que no nada más es trabajo, sino también es de alguna manera pues es una cuestión también personal, ¿no? Que se sientan también a gusto en todo el sentido de la palabra. Otra de las cosas, como les comentaba, es que como la mayoría de las personas que traen liderazgo vienen desde abajo, cuando te encargan hacer una tarea, esa tarea, créeme que la persona que te la está encargando la sabe hacer, la hizo y muy probablemente es una máquina haciéndola. Entonces, no se te va a pedir algo que la persona que te lo está pidiendo no sepa hacer, porque a veces también en la cuestión del liderazgo es muy importante el ejemplo, ¿no? Entonces, si tú ves a una persona, un gerente o lo que sea, que te está pidiendo algo que ni siquiera él sabe hacer o no lo ha ejecutado, pues a lo mejor sí puede ser que esa posición de liderazgo se vea un poquito socavada, pero la intención de la empresa es guiar con el ejemplo, darle mucho valor al tema de las relaciones personales, también el tema del crecimiento que les comentaba, y yo creo que a grosso modo esos son los 3 pilares que les podría comentar de liderazgo, ¿no? Muy bien, bastante humanitario el enfoque del liderazgo. ¿Y cómo es que motiva a su equipo de trabajo? Bueno, pues fíjate que ahí sí también nos sirve mucho el tema de los exámenes que hace RH, porque en uno de los puntos que de alguna manera se evalúa, y no quiere decir que sea una receta, pues viene como que los motiva a cada uno de los miembros del equipo. O sea, hay personas que los motiva el dinero, hay personas que los motiva la satisfacción del deber cumplido, por ejemplo. Entonces, tú de alguna manera, lógicamente vas trabajando con las personas y también te das cuenta de su personalidad y pues tratas de precisamente buscar la manera por ejemplo, si resulta que a la persona le interesa esa satisfacción del deber cumplido, obviamente tú como líder se lo reconoces, no solamente a nivel, vamos a decir, face to face, sino a lo mejor una junta o algo, le dicen, oigan, pues ¿saben qué? Pues todo esto fue posible gracias a que Diego pues pudo hacer esta tarea y pues a lo mejor para Diego pues ya va a ser como que algo muy gratificante que le reconozcan su trabajo, ¿no? Entonces de esa manera pues se trata de incentivar a que las personas pues sigan mejorando. También otro de los puntos que les comentaba es precisamente el desarrollo, o sea, de que pues, lógicamente si tú estás en la parte, vamos a decir, baja de la organización, pues puedes ir subiendo y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y yo creo que también eso ayuda mucho a motivar a las personas. También otro de los puntos es que pues, lógicamente cómo manejas los errores, ¿no? Hay muchas personas que cuando se equivocan, el responsable pues a lo mejor les grita o de alguna manera no hay un buen trato en ese sentido, pero la verdad es que, por ejemplo, al menos de mi parte, pues sí procuro como, o sea, siempre decir, oye, pues sabes qué, el que no se equivoca es el que nunca hace nada. Obviamente hay niveles, entonces, pues sí procuro como que, no, hombre, pues no pasa nada, pues vamos a ver cómo lo podemos solventar. Y lo interesante en esto es que uno pudiera pensar que entre más cometa errores una persona, pues vale la pena a lo mejor deshacerte de él, de la organización, pero al contrario, o sea, porque ya al final de cuentas esa persona no va a cometer el mismo error 2 veces, ¿no? Entonces, a veces sí me gusta mucho comentarles eso de que, oye, pues ya te pasó esta vez,
asegúrate nada más que ya no te vuelva a pasar y ya, pues no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera las personas sí se encuentran muy, muy enfocadas y muy motivadas no solamente en hacer su trabajo, sino hacer cada vez mejor su trabajo. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de controles se utilizan dentro de los servicios de la empresa? Controles, pues mira, la verdad es que vamos a decir que hay o sea, por ejemplo, el tema de los horarios, la verdad es que sí tenemos como, por ejemplo, en cada una de las áreas de la oficina tenemos controles de acceso, porque hay ciertas áreas en donde a lo mejor no todas las personas deberían entrar, entonces sí es un acceso controlado. Otro de los puntos es también lógicamente, digamos, un control en cuestión de, como les comentaba, cómo vamos con esas propuestas económicas o propuestas técnicas de parte de todos los proyectos. Entonces, eso operaciones es el que también se encarga de dar ese control o ese seguimiento y pues lógicamente hay personas que de alguna manera una de sus tareas es, no sé si ubiquen los diagramas de Gantt, pero imagínense que agarramos un proyecto, ese proyecto tiene ciertas actividades, entonces uno de los propósitos de ese personal es llevar el control de los proyectos mediante así como diagramas de Gantt para saber más o menos en porcentaje qué tanto avance tenemos y cuánto nos falta. ¿Y qué otra cosa de control les pudiera comentar? Yo creo que de grosso modo creo que es lo que les pudiera compartir de tema de control. Muy bien. Muy interesante el tema de los diagramas de Gantt. Y la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de control maneja? Aunque eso más o menos se ha respondido. Perdón, no sé si a lo mejor no te escuché bien. Ok, repito otra vez la pregunta. ¿Qué tipo de control manejan con el personal? Ok, pues particularmente con el personal, control, pues sí, tenemos un control, como les comentaba, de acceso, con el tema de los horarios, también con el tema de control de vestimenta, tema de control de, pues de alguna manera del desempeño. También se hace fíjate, qué bueno que ahorita me estaba acordando, pero a veces RH, no sé si lo hace de manera semestral o de manera trimestral, pero hace una encuesta de satisfacción laboral y en esa encuesta de satisfacción laboral la idea es ver cuál es la percepción que tiene el integrante del equipo respecto a su organización y eso nos sirve para nosotros para de alguna manera pues tomar cartas en el asunto y de esa manera, por ejemplo, oye, pues sabes que ya tenemos un control en el sentido de que a lo mejor hay que renovar equipo de cómputo. Bueno, otro control que tenemos, pero ese se encarga de otra área, es que pues, como nosotros tenemos muchos consumibles, o sea, desde llantas, desde papel, toner, todo eso, pues hay otra persona que lleva los controles de ese tipo de cosas y se encarga de ver los suministros y como de qué tanto tenemos en stock. Y pues yo creo que es lo que se me ocurre que tenemos como de control en el personal. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué consisten las acciones de responsabilidad social que promueve propiamente la empresa? Ok, pues fíjate que antes de pandemia, la verdad es que había un grupo que se encargaba no que se encargara pero de manera voluntaria se juntaban y llevaban alimentos o hacían como que su buena labor del día en el tema de los hospitales. O lógicamente una vez que entró el tema de la pandemia, pues ya no se pudo hacer como tal por motivos de seguridad o de integridad. Pero pues lo que sí se trata de hacer es que, por ejemplo, si alguien de la organización pues está pasando por un mal momento que cualquiera le puede suceder, en la mayoría de los casos hay como ese apoyo extraordinario por parte de dirección pues para tratar a lo mejor no lo vas a resolver, pero al menos sí hacer más llevadero como ese proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor resulta que o sea, me acuerdo mucho por ejemplo, una colaboradora tenía a su familiar con COVID, entonces, pues tuvo que viajar de emergencia,
viajó de emergencia, pues, se le siguió pagando lo mismo y pues lógicamente pues de alguna manera se le trató de apoyar con el tema de flexibilidad en los trabajos, con ciertos días no reportó en el trabajo. Una vez que ya estaba como en condiciones pues lógicamente su jefe de área pues de alguna manera iba de alguna manera proporcionando tareas que de alguna manera pues, la pudieran mantener ocupada, pero tampoco no, vamos a decir, a saturarla, ¿no? Y pues de por ahí también se le daba como un apoyo extra económico pues, por cualquier gasto que tuviera imprevisto. Y ya por último, ¿cómo logran que los empleados sigan los valores fundamentales de la empresa? Bueno, pues fíjate que cómo lo logramos, pues como les comentaba, la verdad es que les tratamos de dar desarrollo a las personas que tienen más tiempo en la organización y pues lógicamente muy orientado, muy alineado a eso, pues es que también vayan acorde a los valores que tenemos, ¿no? A lo mejor tú eres muy bueno, pero pues si al final de cuentas uno de nuestros valores como organización es hacer equipo y pues tú no haces equipo, pues seguramente no vamos a tener esa facilidad para darte una mejor promoción, ¿no? a un puesto de trabajo. Entonces, de esa manera, pues lógicamente consideramos que mientras los líderes tengan los valores de que están involucrados en la organización, pues esos valores y eso va a permear hacia las personas que están dentro de su equipo de trabajo. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Perfecto. No sé si hay algún otro punto que quieran tocar, con todo gusto. Esas fueron todas las preguntas y ya nada más. Pues este sería el fin de la entrevista. Muchas gracias por ver y escuchar lo que sea la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que estén muy bien.